quitamos. Poner. Sí, profe. ¿Sí? Así que pueden dar inicio, pues. ¿Está todo el grupo? Va, profe. Me avisa si ya se ve en la pantalla. Ok. Sí, ya se ve la pantalla. Ok, profe, ¿me escucha? Sí, puede empezar. Ok, los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son aquellos compuestos que están constituidos por dos o más elementos químicos que generalmente no son carbono, y si presentan un carbono, este no está unido o enlazado a un hidrógeno. Los compuestos inorgánicos suelen ser muy estables, son capaces de aguantar temperaturas bastante elevadas y son poco volátiles o inflamables, y reaccionan solamente al tener contacto con otros elementos. Algunas características de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son muy solubles en agua. La baja volatilidad y combustión se refiere también a que no son inflamables. Tienen un punto de ebullición alto, por esto es que aguantan altas temperaturas, tienen rápida reactividad con otros elementos, no presentan isomería, son bastante sencillos a diferencia de los compuestos orgánicos, son buenos conductores de calor y electricidad, y estos compuestos se forman a través de fenómenos naturales como lo son la energía solar, la electricidad o el calor. Aquí se presentan 4 ejemplos de compuestos inorgánicos: la sal de mesa, dióxido de carbono, el diamante y la plata. El diamante es un compuesto que solamente tiene carbono en su estructura, que no está enlazado a ningún hidrógeno, y por eso es considerado como un compuesto inorgánico. ¿Qué es un compuesto orgánico? Son moléculas constituidas principalmente por átomos de carbono y presentan enlaces de carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Otros elementos que pueden formar parte de este tipo de compuestos son el oxígeno y el nitrógeno. Sin embargo, el hidrógeno también es un elemento importante en este tipo de compuestos. Este se encuentra enlazado con el carbono y juntos se unen otros átomos como nitrógeno, fósforo, boro, azufre, a los halógenos y oxígeno. Su enlace es covalente, lo que significa que los átomos que lo comparten, los electrones de los elementos originales, pueden unirse gracias a sus átomos de carbono. Son sintetizados por los seres vivos o artificialmente. Sus enlaces también atraen otros elementos como el oxígeno y el nitrógeno. Son poco solubles en agua, son altamente volátiles y tienen poca resistencia a altas temperaturas. Sus puntos de ebullición y fusión son bajos. Gran parte de los compuestos orgánicos tienen su punto de fusión y ebullición por debajo de los 300 grados Celsius, aunque existen excepciones. Por lo general, estos compuestos se disuelven en disolventes no polares, como el octano o el tetracloruro de carbono, en disolventes de baja polaridad como los alcoholes, la propanona y el ácido etanoico. Los compuestos orgánicos suelen ser insolubles en agua, un disolvente fuertemente polar. Son malos conductores de electricidad por poseer enlaces covalentes. Su reactividad es lenta. Presentan isomería, lo que significa que son compuestos de diferentes estructuras o propiedades, pero tienen una misma forma molecular. Los compuestos orgánicos constituyen la mayor cantidad de sustancias lo que se encuentran en la Tierra. Contiene un átomo de carbono como el gas metano que utilizamos como combustible, hasta macromoléculas con miles de átomos de carbono como el almidón, las proteínas y los ácidos nucleicos. La existencia de tantos compuestos orgánicos de diferentes tamaños se debe principalmente a la capacidad del átomo para formar los átomos de carbono para formar enlaces, y
Puede formar cadenas lineales, ramificadas, cíclicas o con enlaces sencillos, dobles o triples. Ejemplos de compuestos orgánicos. El metano. El metano es un alcohol, es el alcohol más simple que existe. La propanona. Es una acetona de uso solvente, común, inflamable y transparente, y de olor característico. La fructosa es el azúcar de la fruta. El ácido láctico es indispensable en proceso de energización del cuerpo humano ante bajas concentraciones de oxígeno. El formol es empleado como preservante de materia biológica. También se conoce como metanal o formaldehído. Isopropanol es un alcohol isopropílico, isómero del propanol. Sacarosa es el más común de los glúcidos, es el azúcar de mesa. Nitroglicerina es un potente explosivo. Se obtiene mezclando ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y glicerina. Bien, en el siguiente video podremos apreciar el azúcar y la sal como primera experiencia. Se fueron a poner al calor durante un lapso de 1 minuto para notar los cambios. Se puede apreciar que unos segundos después el azúcar comienza a tomar una especie de forma caramelizada y a derretirse, mientras que la sal mantiene su forma cristalina. Aquí podemos apreciar cómo se comienza a derretir y se comienzan a formar las burbujas, esto debido a la liberación de dióxido de carbono. Y finalmente podemos apreciar que la sal permanecía intacta y el azúcar no. En el tema de la harina y la sal, había que comprobar cuál era más estable al calor. En este caso fue la sal que se mantuvo en su forma cristalina, mientras que la harina comenzó a tomar una especie de contextura dorada, quemada. Esto debido a que el punto de ebullición de la sal es mucho más elevado al que el de la harina. Y en esta parte se puede apreciar cómo la harina comienza a tomar contextura dorada, por decirlo así. Y a continuación podemos ver el resultado final. Gracias. Bueno, podemos observar que si dejamos destapado un frasquito de acetona,
y otro de agua, podemos notar entre un lapso de ciertas horas que la acetona por ser tan altamente volátil, se evapora porque no hay interacciones lo suficientemente fuertes para que se mantenga líquida y se volatiliza, así transformándose la materia. En cuanto a calentar la acetona y un poco de agua, en un lapso de 2 minutos, la acetona fue evaporándose porque así ganando en presión de vapor y el punto de ebullición más bajo en la acetona.
Ok, en este cuadro se presentan las propiedades de los compuestos basándonos en los que se habían mencionado a lo largo de todo el informe. Tenemos compuestos orgánicos e inorgánicos. El agua es el compuesto inorgánico más común. Después de este tenemos el cloruro de sodio o la sal de mesa, la acetona, el éter etílico, la gasolina, el vinagre y el azúcar vienen siendo los compuestos orgánicos, y el ácido muriático o clorhídrico es un compuesto inorgánico. Dentro de los compuestos orgánicos, como ya sabemos, prevalece el enlace covalente. En los compuestos inorgánicos, por ejemplo, aquí en el cloruro de sodio tenemos que es un enlace iónico. La polaridad aquí se refería a si el compuesto era un solvente, y las clasificamos por disolventes polar apróticos, apolares y próticos. En cuanto a los puntos de ebullición, el punto de ebullición más bajo que encontramos es el del éter etílico, y aquí el punto de ebullición de la sal, que es el más alto, y lo observamos también en los experimentos porque la sal casi siempre se mantiene en su estado, no cambia. En cuanto al olor, olores presentan la acetona, el éter etílico, la gasolina, el vinagre y el ácido muriático. Generalmente son olores bastante fuertes e irritantes. La conducción eléctrica del agua es casi nula. De los compuestos orgánicos, pues ellos no conducen electricidad. Este inorgánico, que es la sal, conduce en su estado cuando está disuelto en agua, y el ácido clorhídrico, que también tiene poca conductividad eléctrica. Y en cuanto a los inflamables son los compuestos orgánicos como la acetona, el éter etílico, la gasolina, el vinagre es un poco inflamable, y los que son generalmente inorgánicos no son inflamables. Y el último punto, que es la parte negra de un papel quemado. La parte negra de un papel quemado vendría siendo lo que se obtiene después de una reacción de combustión de un compuesto inorgánico como lo es el papel. Después de dicha reacción obtenemos dióxido de carbono, agua, energía calórica y las cenizas, que vendría siendo lo que es la parte negra, que denota que pues ha reaccionado el oxígeno con el combustible. Ya, profe, gracias. Ok, muy bien. Bien presentado su exposición, bien desglosado. A ver, los jóvenes del resto del grupo, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que expusieron sus compañeros? ¿Pueden hacerlo? ¿O alguna observación que quieran hacer? Estamos ahora en proceso de discusión. No teman en preguntar. Acuérdense que muchas de las preguntas pueden servirle de guía para la prueba que vamos a tener posteriormente. Tienen que aclarar muchos de sus puntos. Es el momento de hacerlo ahora. A ver, sesión de preguntas. ¿Le quedó todo claro? Sí, profesor. En mi caso sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Ah, bueno. A ver, aquí en la primera prueba que ustedes mostraron, ustedes hablaron de el cloruro de sodio cuando lo mezclaron con
una pequeña cantidad de agua, y luego me mencionaron allí el azúcar. Y entonces en la pantalla decía almidón. ¿Recuerdan eso? ¿Lo observaron? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ustedes reemplazaron el azúcar por el almidón. Sí, porque como en la pantalla decía un título, entonces yo veía que estaban utilizando o sea, estaban hablando sobre el azúcar y decía almidón. Y originalmente en el taller decía era almidón. Ahora, ustedes también mencionaron acerca en ese momento, en el calentamiento también hablaron del punto de ebullición durante el calentamiento. Ahora, posteriormente, cuando te dieron la definición de punto de fusión y punto de ebullición, ahí deben de percatarse que cuando vamos a ver la experiencia, en el calentamiento, ustedes observaron que estaban calentando. ¿Qué es lo que estaban calentando? Dos sustancias, ¿en qué estado? Sólida. En estado sólido. Y observaron que uno de ellos pasó al estado Líquido. líquido. Pero entonces me hablaron ahí de punto de ebullición. Como que no coordinaba lo que estaban haciendo con lo que estaban explicando. ¿Ya? Entonces vemos pues que el punto de fusión tiene que ver con el paso de ¿qué? ¿De qué estado a qué estado? De fusión. De fusión, sí. De líquido a sólido. De líquido a sólido. A ver. Sólido a líquido. A líquido. Eso, ahora sí estamos hablando. De sólido a líquido. Tienen que tener eso claro, ¿eh? El punto de fusión de sólido a líquido. Entonces ustedes lo que estaban haciendo allí durante el calentamiento era que una de las sustancias se fundió, ¿ya? O sea que llegó a su punto de fusión. En este caso estábamos hablando entonces del azúcar, ¿ya? Que vieron ustedes que se fue derritiendo. Contrario a lo que ocurrió con la sal, que no se derritió, sino más bien se mantuvo inalterable, ¿ya? Eso también indica pues las propiedades que presentan pues estos compuestos inorgánicos. Muy bien. Ahora, una pregunta con respecto al que hizo la experiencia. Cuando ustedes estaban calentando estas dos sustancias, el cloruro de sodio y el azúcar, ¿percibieron algún olor? Sí, el azúcar comenzó a tener un olor, al comienzo un poco dulce y después como que un poco a quemado. Exacto. Entonces, ¿qué te indicaba eso? Además, Una especie de descomposición en el azúcar. ajá. Y también que una de las características que presentan los compuestos orgánicos, como te mencionaron al final en el cuadro, ¿lo observaron? O sea que no solamente se limitaba al hecho de que mantuviera la estabilidad frente al calor. Vemos que entonces el compuesto orgánico era un tanto inestable que comenzó a derretirse. Además de eso, de esa inestabilidad, observamos pues que también presentaban olor. Y esa es otra característica que presentan los compuestos orgánicos. Muy bien. Ahora, con respecto a la acetona y el agua. Ahí observaron que si nosotros dejábamos de un día para otro, y por eso se lo puse, ¿no? Para que incluso en el mismo día también, si el sol estaba fuerte, también se podía dar ese cambio. Ahí sí estábamos moviendo entonces el punto de ebullición. ¿Observaron? Ahora, ¿qué dijimos nosotros del punto de ebullición? Que era del paso de qué a qué. Para ver si lo tienen claro. ¿De qué estado a qué estado? Del estado del líquido al gaseoso. Ok, correcto. Y eso fue lo que sucedió entonces con una de estas sustancias, la que era más volátil. ¿Ya? Observamos pues que ella prácticamente se evaporó totalmente, pasó a estado gaseoso. Y ese fue el caso de la acetona, ¿ya? Que son volátiles.
y eso nos lo hace ver pues por el punto de ebullición. Y ustedes vieron al final en el cuadro, me parece que ustedes investigaron cuál era el punto de ebullición de la acetona en comparación con la del agua. ¿Ah? ¿Cuánto era la del punto de ebullición de la acetona que tenían ustedes allí? 56 grados 50. Celsius, profesor. Exactamente, era casi la mitad, imagínense. O sea que es sumamente volátil. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo el punto de ebullición, ¿verdad? Cuando usted ve que si tienen una sustancia, ahora mire, el hecho de que ustedes dejaron destapado esta sustancia en su recipiente indica de que ahí lo que estaba actuando era la temperatura ambiente, ¿verdad? Porque ustedes no calentaron esto. Simplemente la temperatura ambiente fue haciendo que esta se fuera volatilizando con respecto a la acetona. ¿Eh? Así que imagínense si cuando se calienta esto, inmediatamente iba a desaparecer. Creo que también ustedes lo calentaron en una cucharita. Y vieron que en segundo desapareció la acetona. ¿Eh? Ahora, eso eran mínimas cantidades. ¿Se puede imaginar en grandes cantidades qué pudiera ocurrir allí? Y observamos entonces de la característica de estos compuestos orgánicos. Si tenemos grandes cantidades, ¿qué pudiera ocurrir frente a una fuente de calor? Puede explotar, profe. Exactamente, una reacción de combustión muy violenta. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias. Por eso ustedes ven, yo no sé si yo le dije por allí también con respecto a la gasolina, hicieran la comparación, pero que no hicieran la prueba. Creo que fue que le dije o fue la de la corriente eléctrica. Entonces por eso, porque vemos pues que son muy volátiles y pueden ocurrir una reacción muy violenta. ¿Ya? Incluso en casa ustedes han observado que también tienen un combustible, ¿ya? Que lo tienen en la cocina. Y una vez que ustedes adquieren ese producto, tienen que verificar que no haya fuga. ¿Eh? Porque un pequeño encendido de un fósforo, señores, es peligroso, ¿eh? Así que eso, vemos pues que todos estos hidrocarburos son inflamables, como ustedes lo mostraron ahí en el cuadro. Así que hay que tener mucha seguridad con respecto a esto. Ok. Entonces, ¿creen ustedes que el hecho de que exista esa diferencia de enlace entre los compuestos orgánicos e inorgánicos influye mucho en las propiedades que manifestaron en cada una de esas experiencias que ustedes mostraron? Sí, profe. Exacto. Eso tiene que ver con los tipos de enlaces. Muy bien. Ok. Ahora, otro punto también que también observé es la prueba por ejemplo, de la solubilidad. Ustedes vieron que cuando mezclaron, pues, en este caso, deberían haber mezclado, pues, almidón con agua y el cloruro de sodio con agua. ¿Qué resultado hubieran observado? No sé si lo hicieron, el agua con el almidón. ¿Qué resultado se debería apreciar allí? ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, por eso ustedes ven que yo les decía, agreguen una pizca, una mínima cantidad, porque acuérdense que tiene que haber una proporción entre el soluto y el solvente. Y por lo regular siempre está en mayor cantidad el solvente, porque si no entonces estaríamos cayendo en lo que sería una solución, no solamente sería una solución diluida, sino una solución que pudiera ser concentrada, donde quedan algunos cristalitos. Y ahí si le agregamos de más el soluto, entonces pues, caeríamos en la solución saturada, ¿verdad? O sea, eso tiene que ver pues con la cantidad de soluto que ustedes agregaron. Pero en sí, lo que se percibió en ambas pruebas es que una fue soluble y la otra fue insoluble. ¿Qué influyó allí? A ver. ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue lo que influyó allí?
qué una fue soluble y la otra fue insoluble? A ver, ¿qué aprendieron? Los enlaces, ¿qué más también? ¿Qué otra cosa pudimos aprender allí? Por la polaridad. Exactamente, por la polaridad. Eso influye mucho. Observamos entonces que el agua es un solvente muy polar, ¿ya? Y vemos pues que los compuestos inorgánicos fueron de afín con este solvente, de tal manera que lo disolvió totalmente. Ahora, ¿qué ocurrió prácticamente con el cloruro de sodio cuando entró en esa disolución? ¿Qué pasaron con esos elementos que formaban el cloruro de sodio? ¿Qué le sucedió? A ver, ¿qué ocurre con esos átomos que forman el cloruro de sodio? ¿Qué le sucedió a esos átomos? Ajá, exactamente. Entonces, cada uno de esos elementos se ionizaron, se convirtieron en iones. Entonces, esa capacidad que le permitió de ionizarse es lo que permite también que cuando usted le aplica una corriente eléctrica pueda conducirlo porque está ionizado. Mire que uno de una cosa va a la otra. Entonces es peligroso nosotros, entonces por eso yo creo que en esa parte fue que le dije que no la hiciera, que no le pasaran corriente eléctrica, porque si usted toca el cable eléctrico le va a pasar la corriente, ¿verdad? Entonces ahí lo que se hace en el laboratorio es que uno coloca un circuito y coloca una bombilla. Entonces en los polos que deben estar peladitos se introduce entonces la solución. Usted va a observar entonces que el bombillo se enciende, indicando pues que conduce la electricidad, ¿eh? Cosa que no ocurrió con el azúcar. Y ustedes mostraron ahí por qué no había esa conductividad, ¿eh? Eso es importante saberlo también. Ok. Ahora, chicos, les voy a hacer una pregunta fuera de lo que se analizó. Vamos a suponer que nosotros compramos un alcohol en la farmacia, ¿sí? Como ahora está común de comprar el alcohol para uno desinfectarse. Pero si yo le tomo el punto de ebullición a ese alcohol, ¿qué voy a observar? A ver, ¿quién me dice? Punto de ebullición. Acuérdense qué es lo que es punto de ebullición. ¿Qué pudiera yo observar al determinar el punto de ebullición de ese alcohol que compro en la farmacia? ¿Qué notaría yo allí cuando estoy determinando el punto de ebullición? A ver. Que tiene punto de ebullición bajo. Punto de ebullición bajo. ¿Por qué lo va a tener el punto de ebullición bajo? ¿Con respecto a qué, Zamora? Disculpe, profe. El punto de ebullición tú dices que es bajo con respecto a qué, ¿con qué lo están comparando? Fue Juan, profe, fue Juan. Profe, fue el compañero Juan. Ah, Juan. Sí, yo, Juan. profe. Sí, a ver, Juan. Con respecto al agua. Ajá, con respecto al agua sería más bajo, correcto. ¿Saben cuándo es el punto de ebullición del alcohol, etanol? ¿Tienen idea? 78 grados Celsius. ¿Cuánto? 78.3. Correcto, 78. Bien, muy bien ese dato. Ahora, nuevamente le hago la pregunta. Sabemos que el punto de ebullición del alcohol, etanol en este caso, porque hay varios alcoholes, es 78 grados Celsius. Ahora, vamos a suponer que yo tomo el alcohol que compré en la farmacia, agrego una pequeña cantidad en un recipiente y comienzo a calentarlo e introduzco un termómetro. ¿Ya? Esa temperatura a la cual usted va a empezar a observar ciertas burbujas, ¿ya?, del líquido que está calentándose, usted ve la temperatura. ¿Cree usted que la temperatura en ese momento de ese alcohol que usted compró quedaría en 78? Acuérdense que si queda en 78 a una temperatura constante, eso me está indicando que ese es el punto de ebullición de ese alcohol. Sería entonces a esa temperatura que comienza a ebullir
el alcohol? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Sí, profe, porque las cosas empiezan a hacer burbujitas cuando llegan a su punto de ebullición, ¿no? Ajá, y se mantiene constante a esa temperatura. Eso es lo que debe ocurrir ahí. Pero con el alcohol comercial sucedería eso. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿De qué va a depender? A ver, estamos haciendo un análisis con respecto a estos alcoholes que nos están vendiendo. Profe, del porcentaje de alcohol. Dígame, Daniela. Daniela me está hablando, ¿no? Ajá, que si depende del porcentaje del alcohol. Exactamente, porque el porcentaje que te está indicando. ¿Qué concentración tiene ese alcohol? Ajá, entonces, si vamos a suponer que te dice 70%, ¿qué hay allí entonces? Si yo lo veo todo cristalino. A ver, analicen ese punto. Imagínense que, porque bueno, de repente son ustedes los farmacéuticos que preparan este alcohol. Preparan este alcohol al 70%. Cuando usted me dice alcohol al 70%, ¿qué me están diciendo en sí? Que tiene 70% de alcohol y el otro 30% lo tiene de algún solvente o relleno, por decirlo así. Ajá. Pero ese solvente debe ser afín, ¿verdad? Con ese alcohol. Porque usted no lo va a distinguir. Usted no ve como el aceite y el agua, que ve las dos capas. Vemos que ahí todo es miscible. ¿Eh? Todo se combina. Y se puede prestar para también otras cosas, ¿no? Porque como yo no lo veo, yo simplemente compro el alcohol. Pero ¿qué pudiera suceder allí? Imagínese, vamos a poner otro ejemplo, ahí mismo, de esa misma situación. Imagínese que usted trabaja en la farmacia X, a tantas farmacias que hay, y algunas de esas farmacias preparan el alcohol. Y le dicen a usted, bueno, prepárame este alcohol al 70%. Ponga la etiqueta 70%. Pero de repente el dueño le dice, no, hámelo al 50% y pone la etiqueta 70%. ¿Me puedo yo enterar de que ese alcohol es 70% o 50%? ¿Qué dicen ustedes? No, profe. Depende si la persona hace una prueba así como el punto de ebullición del alcohol. Exactamente. Porque cuando yo determino el punto de ebullición me voy a percatar si está completamente puro ese alcohol. ¿Y qué ocurre con el punto de ebullición cuando hay cierta cantidad de otra sustancia? ¿Qué ocurre con el punto de ebullición? Va a variar. Se retrasa. ¿Va a ser más alto o va a ser más bajo? Respecto a la sustancia pura. A ver. ¿Qué contestaron por ahí? Debe ser más bajo. Dice Juan que debe ser más bajo. ¿Qué dicen los demás? ¿Se acuerdan de las propiedades coligativas? Cuando hay impureza de una sustancia, ¿qué ocurre con el punto de ebullición? Incluso, chicos, vamos a suponer que usted le mandan a acuñar una tableta de aspirina. Miren, todas las situaciones que se pueden presentar. Por eso que ustedes están aprendiendo química orgánica. Vamos a suponer que usted prepara y acuña la aspirina, que en sí es ácido acetil salicílico, que es el componente activo de la aspirina. Ahora yo trituro la aspirina, la trituro y la pulverizo, ¿ok? Y luego determino el punto de fusión de esa aspirina que usted compra en la farmacia. Cuando determina el punto de fusión, ¿qué va a ocurrir? Ahora, si ustedes observan también otro detalle, al igual que la acetona que venden también comercialmente, si yo, vamos a suponer, quiero determinar y caracterizar a una sustancia e identificar esa sustancia, yo utilizo estas propiedades físicas para determinar si la sustancia está pura.
y la puedo identificar también con el punto de fusión o el punto de ebullición. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes aquí me mencionaron que la acetona tiene, tiene un punto de ebullición de 56 grados Celsius. Vamos a suponer que yo tomo la acetona esa que compro en la farmacia y determino el punto de ebullición. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo daría el resultado del punto de ebullición? ¿Me daría 56 grados Celsius al determinarlo experimentalmente? A ver, ¿qué le indica la lógica? ¿Es pura? A ver, ¿qué dicen ustedes? Porque son situaciones que se pueden dar en el comercio, en la industria. Depende, profe, porque en sí hay acetonas que dicen que son puras y hay otras que dicen que no. Y mire que la acetona pura en realidad es cristalina, transparente, al igual que el agua. Incluso si yo tuviera los dos frasquitos, dos frasquitos, uno que tenga agua y otro que tenga acetona, tapaditos, no voy a distinguirlo a simple vista porque los dos son cristalinos. Pero una vez que yo le determino el punto de ebullición, sí me voy a percatar, ¿ya? ¿Cuál es cuál? Dependiendo del punto de ebullición que me dé experimentalmente. ¿Observaron? Pero ahora si yo, vamos a suponer, tomo una acetona que compro y le determino el punto de ebullición, ¿cuál usted creen que va a ser los resultados de ese punto de ebullición? Incluso dijimos que la acetona es cristalina, ya yo he visto esta acetona de color celeste, color amarillo. ¿Qué me está indicando eso? A ver, las niñas que utilizan la acetona. Que ya no es pura. Exactamente. Entonces eso va a influir cuando yo determino el punto de ebullición. No me va a dar exactamente 56, porque ya presenta impureza. Entonces ahí yo me percato de la pureza también. Incluso me puede confundir porque si yo desconozco la sustancia, no sé qué sustancia me van a dar. Vamos a suponer que me dan, mire, identifiquen esta sustancia. Yo le doy un frasquito cristalino, una sustancia cristalina. Identifíqueme esa sustancia. ¿Verdad? Y usted determina el punto de ebullición y ve que no coincide con eso y le da, vamos a suponer, la acetona le da 78, imagínense. Y supuestamente ahí dice acetona. Lo pudiera confundir con otra sustancia por las impurezas que presenta. ¿Ya? Ahora, con respecto al punto de ebullición, ocurriría una elevación del punto de ebullición. Así que me pierde de qué sustancia puede ser esa que me han entregado. ¿Observaron? Entonces, una sustancia debe estar completamente pura para yo poder identificarla. Y eso es lo que ocurriría entonces con el alcohol. Como contiene agua, y el agua con el alcohol son miscibles porque acuérdense que el grupo OH que está en el alcohol tiene cierto grado de polaridad, y más lo que son de bajo peso molecular, por eso que son muy afín con el agua y se disuelven con el agua. ¿Ya? Si la cadena de carbono es más larga, entonces sí, el alcohol es no polar, así que no tendría mucha afinidad con el agua. Eso va a depender entonces del peso molecular o de la cantidad de carbono que contenga el alcohol. Pero el etanol, como dice su nombre, etanol solamente tiene 2 carbonos, así que va a ser bastante afín con el agua. Y eso, por eso es que confunden a las personas de que, bueno, aquí hay alcohol al 70%, pero yo no sé si está al 50%. Antes los niños lloraban cuando le echaban alcohol, ahora se ríen. ¿Ah? Antes el alcohol era el 95%. Hay pocos que ya venden al 95%. Incluso compran un galón al 95% y lo diluyen para preparar con envase de 8 onzas para venderlo. Todo eso es comercial. Pero se presta para muchas otras cosas. Es para que tengan idea, pues, qué es lo que puede ocurrir. Ahora, usted frente a una farmacia, imagínese, está en juego su reputación, porque usted es el que hace los preparados y prepara ciertos medicamentos. ¿Ya? Y
no podemos alterar estas cosas. Porque en una investigación, vamos a suponer que se suscite un problema con esto, en una investigación, entonces está en juego su reputación. Entonces mejor hacer las cosas correctamente. Ustedes están aprendiendo química y en un análisis uno se identifica todo eso, se puede averiguar todo eso. Aunque el jefe o el dueño de la empresa le diga, no haga esto, usted mantenga su reputación. Y eso la deja en su nombre en alto. Ok. Ahora, si yo vamos a suponer, yo le pregunto a usted en la prueba, yo le pregunto a usted, si tengo cloruro de sodio, tengo almidón, y a ambos le agrego ahora, en vez de agregarle agua, le agrego acetona, ¿cuáles ustedes creen que serían los resultados? A ver, ¿y por qué serían esos resultados? ¿Qué aprendimos? Mire, es una pregunta que le puedo hacer. Tengo una pizca de cloruro de sodio en un envase y otra pizca de almidón en otro envase. Pero ahora le voy a agregar acetona en vez de agua. ¿Qué debería ocurrir allí? ¿O qué esperamos que como resultado de esa prueba de solubilidad? A ver, ¿y por qué? ¿Qué aprendimos hoy? Cualquiera puede participar. Bueno, pienso yo que como la acetona tiene un punto de ebullición bastante bajo, puede pasar de que la sal se diluya, pero a la vez se consuma con la acetona. No sé si esté en lo correcto. Ajá, vamos a seguir analizando. Está bien tu opinión, vamos a ver. ¿Iba a decir algo más? Ajá, el almidón, dijo, ¿no? Ajá. También pasaría lo mismo, solo que quedarían los fragmentos de restantes, porque no se diluyeron, porque no se va a diluir todo. Solo una pequeñísima parte, porque no es soluble totalmente. Ok. A ver, ¿alguien tiene otra opinión? ¿O algo parecido? Mire, estamos analizando esta prueba que pudiera suceder. Y la preguntáramos en la prueba, sobre el ejercicio. A ver, ¿qué aprendimos nosotros cuando agregamos agua al cloruro de sodio y al almidón? ¿Qué aprendimos allí? ¿Por qué se dieron esos resultados? Y ahora le voy a cambiar el solvente, en vez de agua ahora le voy a agregar acetona. A ver, ¿qué resultado esperaríamos? De acuerdo a lo que aprendimos aquí. Porque estamos analizando la propiedad que vimos allí. Profe, yo pienso que con la acetona, o sea, se disuelve muy poco porque la acetona es un solvente apolar. Disuelve poco, ¿qué? Que disuelve poco al almidón y a la sal. Porque es un solvente apolar, porque no tiene polaridad alta. Ajá. ¿Y el almidón? ¿Con qué tipo de enlace tiene el almidón? ¿Los carbonos? Covalentes. Ajá. ¿Un compuesto qué? Orgánico. Orgánico. ¿Y qué me dijeron ustedes en la tabla con respecto a la solubilidad con solventes? ¿Qué me dijeron ustedes allí? ¿Que son afín con quiénes? ¿Con qué tipo de solvente? Los apolares. Ajá, entonces ¿qué debería ocurrir allí? El azúcar, el almidón sí se disuelve. Exactamente, porque ustedes me mostraron ahí, según la propiedad en el cuadro, que son muy afín con solventes no polares. Entonces sería todo lo contrario a lo que ocurriría con el agua, ¿no es así? Sí. Exactamente. Está viendo que solamente cambiar una cosa, mire lo que ocurre. Y todo ahí influye en las propiedades de compuestos orgánicos e inorgánicos. Bien, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. No solamente lo que ustedes mostraron ahí en sus experimentos, sino qué pudiera ocurrir de acuerdo a las propiedades que ustedes analizaron, que mostraron ahí en el cuadro,
¿Qué pudiera ocurrir si yo le cambio, vamos a suponer, un solvente? ¿Ya? Entonces, esos detalles son importantes que los tengamos presentes. Ok, chicos, muy bien su participación. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces, no hay preguntas. Yo quería comentar sobre la gasolina, sí. Si bien es cierto, ustedes mencionaron ahí que la gasolina no, o sea, es una sustancia, pero considerada como una mezcla de hidrocarburos. Por eso usted ve que la variación del punto de ebullición, ¿eh? Que no es una sola temperatura constante, sino que es un rango de temperatura. Y eso también influye mucho, ¿verdad? Cuando es un rango de temperatura. Cuando usted ve que es un rango de temperatura, ahí mismo le está indicando que no es una sustancia completamente pura, sino que es una mezcla de hidrocarburos. Por eso usted ve el rango ese que mencionaron ustedes de 50 a 200 grados Celsius. Ahora, en sí, si ustedes observan, y cuando nosotros tenemos la gasolina, vamos a suponer en un envase, usted percibe inmediatamente que eso es gasolina, por una de las propiedades que manifiesta estos compuestos. Incluso los compuestos que son volátiles de esa mezcla se van dispersando rápidamente, se van volatilizando. Y ese es el peligro, porque imagínate frente a una fuente de calor inmediatamente, y así mismo, como todo el resto de hidrocarburos, también es inflamable. Aunque quizás tome más tiempo en volatilizarse, pero en frente a una fuente de calor se va todo. Entonces provoca esa explosión o reacción de combustión. Así que independientemente de que tenga algunos hidrocarburos allí de altos puntos de ebullición, frente a una fuente de calor es peligroso. Así que no nos confiemos en eso. Y de hecho, hemos observado que al dejarla de un tiempo, de un día para otro, vemos que también se volatiliza totalmente. ¿Eh? Así que ahí va aumentando la temperatura ambiente y se va dispersando. Así que eso también es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? El hecho de que tenga alto punto de ebullición en algunos de los hidrocarburos que están presentes en esa mezcla es volátil, porque también tiene muchos hidrocarburos de bajo punto de ebullición. Muy bien. Ok, chicos, entonces damos por terminado pues la sesión de hoy. No hay pregunta, entonces deseamos que pasen buenos días. Dígame, Juan. ¿Cómo sería la prueba? Sí. Sí, la prueba, mire, la prueba no puede ser muy larga. Vamos a hacerle unas cuantas preguntitas de cada taller que ustedes han hecho hasta ahora. Creo que son 5 talleres, 4 talleres, no sé, ahora tengo que revisar. Y luego entonces de ahí se saca algunas preguntitas. Lo vamos a hacer controlándolo con el tiempo. ¿Sí? El mismo día en la mañanita, le envía la prueba. Y bueno, le digo, vamos a suponer, pues le pongo que bueno, tienen 10 minutos para contestar y reenviarme los resultados. ¿Estamos? Eso es lo que quería saber, Juan. Sí, también por medio de qué plataforma hará la prueba. Bueno, como esta vez se me toma más tiempo, para de repente pudiéramos hacerlo por Zoom, pero vamos a ver si nos vamos adiestrando ahí. Yo le avisaría con tiempo. ¿Ya? Así que, y de repente también le pudiera solicitar que me abrieran el video en ese momento para observarlos. Es la única forma que podemos controlar. La idea es que no es que, o sea, esto se facilita para mandarse mensajes y todo, pero tratarlo puede de que ustedes aprendan algo. Esa es la idea, ¿verdad? Que se les quede lo que nosotros estamos analizando hasta ahora, lo que hemos visto de los compuestos orgánicos, que ustedes se les quede algo. Si nos ponemos a copiarnos el día de mañana, entonces eso no va a hacer falta. ¿Ah? El día de mañana ustedes, cuando van a laborar como profesionales, muchos van a requerir de esto. Y mira que lo que estamos analizando aquí es cómo preparar medicamentos también. Ustedes no sé si escucharon en algún momento dado a sus padres, que quizás también en la noticia,
el problema que se dio en la policlínica del Seguro Social. Un preparado que hicieron de un medicamento y que hoy están padeciendo muchas personas por ese mal preparado de ese medicamento. ¿Ya? Y no queremos que ustedes caigan en esto. ¿Me explico? Así que todo esto tiene que ver con eso. Entonces, lo que aprendámoslo bien, ¿ya? Porque de ahí depende entonces que ustedes ejerzan un buen trabajo el día de mañana. ¿Estamos claros? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, entonces quedamos así, pues. Entonces les deseamos que pase un buen día. Igualmente. Igual. Gracias, Igual. profesor. Igual, gracias, profesor. Igualmente. Ok, bueno, chao.